A veces crees que estás dividido, como si una parte de ti quisiera crecer y otra parte estuviera tirando en dirección contraria. Pero quizá eso no es completamente cierto. Quizá lo que ocurre es que todavía no has visto cuántas cosas dentro de ti ya se están moviendo hacia el mismo lugar. Porque piensa por un momento. ¿Por qué sigues buscando crecer? ¿Por qué sigues interesándote por mejorar? ¿Por qué sigues sintiendo que hay algo más para ti? Si realmente estuvieras hecho para conformarte, ya te habrías rendido hace tiempo. Pero no lo has hecho, porque algo dentro de ti sigue avanzando, sigue buscando, sigue expandiéndose. Y tal vez esa es la primera señal. La señal de que existe una dirección interna que no desaparece, una dirección que vuelve una y otra vez, sin importar cuántas veces dudes, sin importar cuántas veces te distraigas. Ahora obsérvate por un momento. Observa las cosas que valoras, las conversaciones que te interesan, las ideas que llaman tu atención, los objetivos que vuelven a aparecer en tu mente. Y empieza a notar un patrón. Porque cada vez que piensas en libertad te sientes atraído. Cada vez que piensas en crecer, algo dentro de ti responde. Cada vez que imaginas una vida más amplia, tu atención se despierta. Y eso no ocurre por accidente. Ahora visualiza tu vida como si la observaras desde arriba. Observa tus decisiones, las grandes y las pequeñas. Mira cómo poco a poco has comenzado a cuestionar viejas creencias, cómo has empezado a pensar diferente, cómo ya no aceptas ciertas limitaciones con la misma facilidad de antes. Todo eso también apunta en una dirección. Ahora observa tus hábitos, los que estás construyendo, los que estás dejando atrás, los que estás intentando mejorar. Y aunque parezcan pequeños, todos envían el mismo mensaje: crecer, expandirte, convertirte en más. Ahora observa tu relación con el dinero. Quizá todavía hay cosas que aprender, quizá todavía existen dudas, pero ya no eres la misma persona que eras antes. Porque ahora piensas más en posibilidades, más en construcción, más en expansión. Y eso también apunta a lo millonario. Ahora observa tu identidad, la forma en que empiezas a verte. Ya no te identificas igual con la limitación. Ya no te identificas igual con el conformismo. Ya no te identificas igual con quedarte donde estás. Porque algo dentro de ti ya empezó a moverse. Y mientras observas todo esto, te das cuenta de algo importante. No es una sola cosa la que te acerca, son muchas. Tu curiosidad apunta a eso, tu deseo de aprender apunta a eso, tus ganas de crecer apuntan a eso, tu capacidad de imaginar algo más grande apunta a eso. Incluso los momentos en que te sentiste insatisfecho también estaban apuntando a eso. Porque la insatisfacción muchas veces aparece cuando tu identidad sabe que está hecha para más. Y ahora puedes verlo. No estás intentando convertirte en alguien completamente distinto. Estás permitiendo que una dirección que ya existe dentro de ti se vuelva más fuerte. Como si todas las piezas comenzaran a alinearse. Tu mente, tus emociones, tus decisiones, tus hábitos, tu visión del futuro. Todo empieza a mirar hacia el mismo lugar. Y cuando eso ocurre, dejas de sentir tanta contradicción. Porque entiendes que no estás luchando contra ti mismo. Estás avanzando hacia quien realmente eres. Repite internamente: todo en mí apunta a lo millonario. Mi crecimiento apunta a lo millonario.
Mis decisiones apuntan a lo millonario, mi forma de pensar apunta a lo millonario, mi identidad se alinea con lo millonario, cada parte de mí avanza en esa dirección. Y deja que esas palabras se acomoden dentro de ti, no como una obligación, como un reconocimiento. Porque quizá lo más importante no es esforzarte más, quizá lo más importante es darte cuenta de que muchas partes de ti ya están caminando hacia el mismo destino. Y cuando finalmente lo reconoces, todo empieza a sentirse más simple, más claro, más coherente. Porque ya no estás intentando llegar a algo que está separado de ti. Estás permitiendo que todo lo que eres apunte cada vez más a lo millonario.